¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco. Este sábado 24 de febrero se cumplen 2 años desde que Rusia inició la guerra en Ucrania. Un conflicto que deja más de 10.000 civiles muertos y que pareció en los últimos meses estancado, pero que estaría teniendo algunos cambios sobre el terreno a favor de Rusia. ¿Qué está pasando sobre el campo de batalla y qué podemos esperar para los próximos meses en este conflicto? Hablamos de esto y de varios temas más con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Ivana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Alberto, Ucrania ha negado en las últimas horas lo que Rusia afirma, que ha sido como la tónica constantemente. Rusia se está adjudicando algunos triunfos sobre el terreno en el este de Ucrania. ¿Qué sabemos de ello y qué tanto cambiaría el panorama si así fuera? Efectivamente, a la vuelta de 2 años del inicio de esta guerra, en este momento las fuerzas ucranianas han tenido que replegarse de ciertas posiciones cercanas al frente de batalla, básicamente como una manera de evitar la muerte de sus soldados frente a un avance ruso bastante contundente en las últimas semanas, y que se explica en gran medida porque en este minuto a las fuerzas ucranianas les está escaseando el armamento. Las tropas ucranianas están empezando a ahorrar municiones, precisamente porque la ayuda internacional ha sufrido una especie de demora en la entrega de estos insumos que han sido tan importantes desde febrero del 2022, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania. Ese es un elemento fundamental y sobre todo hay que recordar que uno de los elementos que Ucrania le pidió a sus aliados occidentales, la Unión Europea, los países de la OTAN, obviamente Estados Unidos, es la entrega de aviones de combate F-16, algo que le daría una superioridad importante en un momento en el que la Fuerza Aérea Rusa es la que controla el espacio aéreo. Esta promesa se hizo hace ya varios meses, se inició un curso de entrenamiento de pilotos ucranianos para aprender a volar estos aviones estadounidenses, pero estos aviones de combate todavía no llegan a Ucrania. Se espera que cuando lleguen, efectivamente, marquen un cambio en el rumbo del conflicto. Sí, precisamente la Unión Europea llegó este miércoles a un acuerdo político para imponer una ronda que ya es la número 13 de sanciones contra Rusia. Mi sensación es que estas sanciones no están afectando al Kremlin, que en las últimas semanas pareciera estar fortalecido. ¿Han tenido algún efecto desde su perspectiva estas sanciones? Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Moscú ha estado bajo un importante número de paquetes de sanciones, como tú bien mencionas, que tuvieron un golpe directo muy fuerte al comienzo del conflicto, sobre todo cuando la comunidad internacional sacó a Rusia del sistema SWIFT, el sistema de intercambio de divisas a nivel global, y eso le significó a Rusia perder la capacidad de realizar transacciones en dólares y en euros. Por eso en este minuto está focalizándose en el manejo de rublos, pero además hemos visto cómo muchos países importantes como China, como India, Pakistán también, no se sumaron a este bloqueo comercial impulsado por Occidente. Y durante estos 2 años hemos visto cómo Rusia le ha vendido petróleo y gas a precios preferenciales a muchos de estos países que además han empezado a pagarle a Rusia en yuanes, en moneda china, claro, lo cual está fortaleciendo la moneda china versus el uso del euro o del dólar estadounidense. Lo cierto es que a lo largo de todos estos meses, estos 2 años, Rusia ha logrado esquivar este bloqueo, logrando comerciar con otros países en otras monedas, logrando reorientar sus exportaciones, y eso en gran medida es lo que le ha permitido mantener su economía a flote. ¿Qué países son los que están soportando al régimen de Vladimir Putin? Porque en algún momento, cuando Prigozhin estaba vivo, supimos que una de las carencias que tenía el ejército ruso eran precisamente las municiones. ¿De dónde están llegando hoy día para que haya estos avances sobre el terreno? Bueno, hay que considerar que Rusia ha ido agotando su arsenal de distintos tipos de armas y eso lo ha obligado a buscar apoyo en otros países. Desde por ejemplo,
Irán desde ahí está comprando drones de ataque con los cuales ha estado enfocando sus operaciones militares en contra de Ucrania. Estamos hablando de drones de distinto tipo, fundamentalmente drones llamados kamikaze, que básicamente son explosivos una vez que impactan contra el blanco y que se disparan como enjambres de drones, es decir, números de a 6, precisamente para saturar las defensas antiaéreas y que al menos, qué sé yo, 4 o 5 logren dar en el blanco. También hemos visto cómo Rusia ha estrechado vínculos con Corea del Norte, fundamentalmente para que le venda piezas de artillería y municiones para esas artillerías. Y de esa manera ir resolviendo el déficit que ha estado registrando durante toda esta guerra. También se habla de otros países, incluso del África subsahariana y Medio Oriente, que de manera ilegal le han estado vendiendo armas a Rusia a cambio de petróleo, gas y también tecnología. Sí, incluso le estarían apoyando hasta con soldados. Hablemos ahora de Vladimir Putin, que vive este año, un año muy importante, hablando de manera interna, ¿cierto?, por las elecciones. La semana pasada nos enteramos de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, del que además no van a entregar el cuerpo hasta marzo. ¿Podría internamente esto afectar de alguna manera a Vladimir Putin? Digo porque además es año electoral donde él va a buscar su quinto periodo, su quinto mandato. Exactamente, en marzo, a partir del 15 de marzo y hasta el 17 de ese mes, se van a realizar las elecciones presidenciales en Rusia, comicios que todo el mundo da por sentado que Vladimir Putin va a ganar, básicamente porque en Rusia la oposición parlamentaria es una oposición particularmente condescendiente y afín con el partido oficialista, que es Rusia Unida, por lo tanto ahí no hay ninguna amenaza. La oposición extraparlamentaria que lideraba Alexei Navalny es el gran tema, la gran resistencia interna en Rusia al régimen de Vladimir Putin, pero no tiene un candidato. Y los candidatos que se perfilaron en algún momento han sido descartados por la Comisión Electoral a partir de tecnicismos. Faltan firmas, faltan documentos, ciertas descripciones no calzan, y de esa manera lo que vemos es que el camino está absolutamente libre para que Vladimir Putin gane un nuevo periodo presidencial que va a ser de 6 años. La muerte de Navalny no representa directamente una amenaza para Putin, pero sí genera un impacto simbólico muy fuerte, sobre todo por lo que tú mencionas. No solamente Navalny, que fue objeto de un envenenamiento con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado por el KGB en los años 70, sobrevivió a eso y a pesar de haber logrado sobrevivir a ese ataque, volvió a Rusia porque consideraba que liderar la oposición desde el extranjero lo iba a convertir en una figura irrelevante y se arriesgó a volver a Rusia y al volver fue detenido, enjuiciado, encarcelado. Hemos visto que las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo muy poco precisas, hay mucha opacidad en torno a eso. La madre de Navalny ha ido a las puertas de esta prisión que está dentro del Círculo Polar Ártico y se le niega la entrega del cuerpo de su hijo. Es decir, todo esto genera un peso simbólico muy fuerte dentro de Rusia. Hemos visto que cuando se supo su fallecimiento se produjeron manifestaciones, ya van prácticamente 500 detenidos y claramente esto erosiona aún más la imagen de Vladimir Putin tanto dentro como fuera de Rusia. Sí, Alberto, nos queda poquito tiempo, no me quiero despedir antes sin preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuánto tiempo podría extenderse esta guerra y si Occidente va a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario? ¿Cómo lo ves tú? En este momento es muy difícil precisar cuánto tiempo va a durar la guerra, cuándo va a terminar el conflicto y si eso se va a traducir en una paz real y concreta. Sabemos que Ucrania ha hecho un esfuerzo enorme y muy valiente al enfrentarse a Rusia. Y en ese aspecto el apoyo de los países de la OTAN, de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos en sí mismo, es fundamental para que Ucrania se mantenga en pie. Vladimir Putin está apostando a que esta sea una guerra larga, una guerra de desgaste, que finalmente termine, entre comillas, agotando a los aliados de Ucrania y que eso obligue a Ucrania a tener que sentarse a negociar. Pero aquí hay que ser muy claro. Rusia ha dicho que está dispuesto a negociar, pero no está dispuesto a devolver ningún territorio capturado desde febrero del 2022, mientras que Ucrania
dice que está dispuesta a sentarse también a negociar, pero una vez que Rusia se retire y devuelva todo el territorio capturado, incluyendo la península de Crimea, arrebatada a Ucrania en 2014. Sí. Por lo tanto, en esos términos, la perspectiva de una negociación o de una paz todavía se ve demasiado lejana. Sí, hay una especie de punto muerto con respecto a las intenciones de negociar. Muchas gracias, Alberto Rojas, por esta conversación tan interesante como siempre. Gracias a ti, Ivana, que estés muy bien. Igualmente.